es una bocanada de aire para la mente. Una respiración profunda para tomar impulso hacia el mundo startup. Cada episodio es único. Una entrevista, un debate, una charla, una experiencia que recorre emociones y momentos claves desde la idea hasta el despegue. Esto es Oxígeno para Crear. En el episodio de hoy, Fabián Báez, crear desde el vacío y la fe. Y arrancamos como para, en vez de presentar yo al invitado, se autodefine. ¿Quién es Fabián? Es un hombre que cree. Ahí. Cree, yo creo. Creer significa, por supuesto, primero creer en Dios, pero también creer en la vida, creer en la gente, hacer la opción de creer. ¿Viste cómo se dice ahora? Elijo creer. Elijo creer. Elijo creer. Y creo que ese es un modo de vida. El elijo creer apareció más futbolísticamente entre nosotros, cuando el Mundial y demás. ¿Y es así, uno elige creer? Sí, uno elige creer. Es una elección. Porque la fe, en definitiva, es un acto de la inteligencia y de la voluntad. Uno adhiere a algo porque de alguna manera hay como un vacío. Porque la existencia es un vacío. Uno tiene explicaciones, razones de todo, pero aún lo que tenés más explicado y conocido, un vacío te deja. Y en ese vacío aparece la fe, aparece el misterio, aparece el amor, aparece la gracia, el humor, el chiste. O sea, es el vacío lo que permite que emerja la vida, ¿no? Qué charla la de hoy, ¿no? Porque en general... Así arrancamos. Así arrancamos. Y Oxígeno, bueno, arrancó, ya estamos en una... Y creer y crear, viste que tiene mucho de... Muy parecido. Y tiene, más allá del juego de palabras, el elijo creer y también el elegir creer. ¿Por qué no? O el creer para crear. Es que si no crees, no puedes crear. También. Cualquiera que crea, que emprende, que empieza... Mira, había una filósofa, Simone Weil, que decía que la raíz más profunda de una planta no está bajo tierra, sino que es el sol. Decía ella, ¿no? Porque es ahí de donde se nutre. ¿Viste? Entonces es como si vos, de alguna manera, es como la belleza del todo, lo que te lleva a creer en algo y entonces creás, ¿no? Quiero quedarme, ahora vamos a hablar de vos, puesto Fabián, que sos sacerdote, que sos cura, el cura tuitero. Y te vamos a conocer y a aprender con vos, pero me quiero quedar con esto de creer, porque también hay muchas frases que tienen al creer como protagonista, el elijo creer y después el ver para creer, pero acá creemos en muchas cosas que no vemos. Es que en el fondo, como dice San Pablo, si ves, no crees. Ya sabes. Claro, ¿viste? Claro. En cambio, creer de alguna manera implica de un modo como, ese que te digo de vuelta, es como el vacío, como la oscuridad, ¿no? Pero una oscuridad que se vuelve luminosa también. Porque yo creo que la fe te hace conocer la realidad. Quizás de una manera menos evidente y empírica que la experiencia. Claro. Pero conoces más lejos. Ponele, para el tema fácil, la vida después de la muerte. Claro. Como para ponerme fácil, dice, la vida después de la muerte. Es muy difícil. Nosotros, ¿qué sabemos? ¿Qué nos puede decir la experiencia? Que cuando la vida biológica se termina, se termina. Ahora, también todos los que tenemos algún ser querido muerto, sabemos... Y creemos. Pero sabemos que no se termina, porque vos no dejás de amar a alguien que se murió. No dejás de recordar, o sea, esa presencia sigue... Y ese amor, Y ese amor, y incluso cosas que aprendiste vos, que se te quedaron pegadas. Entonces, evidentemente hay vida después de la muerte. Entiendo, y está muy bien. Después uno va eligiendo cómo pone en relato eso, ¿no? ¿Es difícil creer? ¿O cada vez es una artesanía, es una artesanía. Yo creo que como toda artesanía uno tiene que invertir tiempo y esfuerzo. Entrenarse. Sí que es difícil creer. Pero no solo, y te diría, es difícil creer, pero basta ir a la realidad, porque cuando vos, no sé, vivís experiencias a veces de desamor, de desamparo, de abandono, te dejan heridas en el corazón. Y es muy difícil creer cuando tiene heridas. Y todos tenemos heridas. Entonces el gran desafío de creer es... Aún con la herida. Y ser capaces de sobrellevar eso y superarlo, ¿no? Claro, de reverdecer.
el podcast nuestro está, bueno, y nos escuchan muchos emprendedores y demás. Y digo, ahí también hay un poco de desamor o de frustración en intentos y el volver a creer en el proyecto que tiene uno, claro, en el producto que tiene uno. De vuelta, y el emprendedor es quizás es el artesano por excelencia del espíritu. Porque el emprendedor es un artesano de su propio espíritu. Porque tiene que, primero, diseñar, crear algo que surge a partir un verdadero emprendedor, porque después hay muchas cosas. Epa. Pero digo, el que se da cuenta que hay una necesidad real, que no es una necesidad suya, sino que prestó atención a algo que está pasando, y su necesidad es ayudar a que esa necesidad sea paliada de alguna manera. Entonces, ese diseño parte de la realidad, ¿no? Y luego es capaz de hacer artesanía de su inteligencia, de sus conocimientos, de sus recursos, de los recursos de los demás, porque además el emprendedor nunca, como decía el Papa Francisco y también el Eternauta, nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Y nadie emprende solo, porque solo capaz que vas más rápido, pero se te termina la nafta medio pronto. Entonces, el verdadero emprendimiento es un colectivo, no es un comunitario. Me encantó ese concepto. Ahora sí vamos a hablar de Fabián, sacerdote. ¿Cómo nació en vos esa vocación, Fabián? Yo creo que nació de toda la vida, porque creo que siempre tuve una inclinación religiosa que no se explica. No es que mi familia no íbamos a misa ni participábamos de ninguna cosa, pero yo tenía como una sensibilidad religiosa de toda la vida, no sé bien por qué. Pero se fue como configurando, y sobre todo al descubrir la realidad del necesitado, del que necesita, del que sufre, ¿no? Quizá la primera necesidad que uno ve es cuando era adolescente, por ahí la necesidad material de otros. Pero luego es como algo que tengo en el corazón, que no me puedo quedar tranquilo cuando veo que alguien está mal, no me quedo tranquilo. A veces digo, qué difícil. Paso por la calle, veo algo, digo, y no me puedo sacar de la cabeza eso, ¿viste? Como creo que tiene que ver con ese deseo de que vivamos mejor, de que el otro viva mejor. Digo, igual. Es un poco egoísta en un punto, porque a uno lo hace sentir. Sí, pero bueno, yo creo que descubro mi vocación cuando entiendo que Dios es la mejor respuesta, por lo menos me pasó a mí en la vida, digo, al fin y al cabo, esta realidad, Dios, es la realidad que está detrás de todo lo que busco. Yo, todos mis deseos, todo lo que busco, acá encuentra acá está como la razón de ser, ¿no? Como el deseo original, ¿no? Leyendo también un poco tu historia con el equipo de producción también, cuando, sabíamos que venías de invitado a Oxígeno, sabemos que hay una campaña de vacunación que pasó, sos posadeño. Claro, sí, claro. Que pasó acá, que te marcó, ¿no? Sí, claro, mirá. Estábamos en cuarto año de colegio, yo fui a la normal. Bien, normalero. Normalero. Y estábamos en cuarto año y nos tocó hacer una campaña de vacunación de Sabin oral, ¿viste? Era detrás del hospital, te hablo del siglo pasado, literalmente. O sea, no había costanera, no había nada. Sí, otra posada. Otra posada, que estaba el Chaquito, que se llamaba toda esa zona. Sí. La Elier. Y teníamos todos teníamos que ir con unas cajitas de Tergopol, con la vacunita, que era como una vacuna oral, 2 gotitas en la lengua de cada chiquito, ¿no? Y había que hacer una vacunación para erradicar el sarampión, creo que era, la Sabin oral. Entonces íbamos en grupos con los chicos del colegio, y nos tocó 2 mañanas. Y a mí, no te das una idea de lo que me impactó pasar la López Torres. ¿Viste? Claro, ver otra realidad. Hoy eso es Punta del Este. Hoy será otro margen. Hoy es Punta del Este todo eso. Pero en aquella época era, ¿viste? Estabas a 10 metros y yo vivía ahí en Villa Urquiza, en Ambrosetti y Rademacher. Sí. Y, ¿viste? Decía 5 cuadras para allá es un infierno, ¿viste? Chiquitos como con una situación. Eso me impactó muchísimo. Y yo, paralelamente en el colegio, en esa época, a mí me quedó como una cosa, como una especie de, me sentí como una especie de guerrero, ¿viste? Algo, yo esto lo voy a cambiar, ¿viste?
Y justo en esa época también, me acuerdo que en clase con una profesora de inglés vimos una película. Otra también, no. estreno no. Ordinary People, gente como uno. No Gente la vi. simple. No, claro que no. Pero bueno, Es una película que trata de la historia del acompañamiento de un psiquiatra a un chico, a una familia, pero particularmente a un adolescente que está saliendo de un proceso de duelo. Y esa película a mí cuando yo vi lo que hacía ese psiquiatra, yo dije, yo quiero hacer eso, no sé cómo, pero yo quiero hacer eso, yo quiero resolverle la vida a la gente, ¿viste? Quiero resolverle o sea, años después entré al seminario, ¿no? Como 10 años después, pero esos fueron momentos. pero ahora si lo tenés que linkear te vas Sí, un poco lo a esos linko ahí, momentos. sí, lo linkeo ahí. Sí, sí. ¿Qué pasó en tu familia cuando, seminario, No, el padre no fue Fabián? no fue una cosa muy celebrada, pero muy respetada. Bien, entiendo. Muy, muy respetada, ¿no? Me sentí muy respetado, tanto por mis padres. Sobre todo si decís esto, que no era que tenías en tu casa, en tu día a día. Para nada. Te digo, por eso, te digo, no fue una decisión, yo creo que, de hecho tengo recuerdos un poco duros en algunas cosas, de que no fue algo celebrado, pero sí respetado. me sentí muy respetado. Que fue que fue también quizás como una clave que hace mi persona, creo que son, sobre todo mi padre, ¿no? Los dos, pero mi papá era un hombre muy bueno y muy, muy sabio, muy respetuoso. Tenía cosas de mi padre que en su silencio, Decía. sí, marcan a fuego, ¿viste? Hoy que tengo, soy viejo casi, recuerdo y digo, claro, me doy cuenta que había sabiduría en ese silencio y en ese acompañar a veces sin comprender tanto, ¿no? Fue un hombre excepcional. Mira, bueno, qué lindo. Sí. Tenés un largo recorrido profesional, no digo por la edad, digo por acabas de decir. Pero no, bueno, mucho hecho, bueno, en tu rol eclesiástico también. Así como esa campaña de vacunación o estas cosas que nos estás compartiendo, habrá habido momentos únicos que te marcaron y mucho, y lo nombraste recién, ya lo trajiste a nuestra charla, el Papa Francisco, con quien tuviste un vínculo fuerte, especial también. Sí. Bueno, contame algo ahí de tu relación con el Papa. Yo lo conozco a él cuando yo tengo 18 años. Cuando recién fui a Buenos Aires a estudiar Derecho, y un día entro a la iglesia del Salvador y había un cura ahí sentado confesando, y me acerqué, empecé a charlar, y ahí lo conocí, ese día, ¿no? Mira, hace mucho. Un tipo, claro, un hombre que tendría 50 años en aquel momento. Todavía era Jorge Bergoglio. Ni era obispo todavía. Ni obispo. Entonces empecé a ir a hablar, a verlo, me pareció algo impactante él, ¿no? Y empecé como a buscarlo y un día desapareció. Perdón, vos estudiabas Derecho, dijiste. Sí, No pero esto era, no, estudiaba Derecho, pero esto era en la iglesia de El Salvador. Bien, o sea, todavía no estabas... No, faltaban años todavía, ¿no? Y ahí lo conocí. Y me di cuenta en ese momento que era un hombre con una bondad y una sabiduría excepcional, y un humor, un sentido del humor, porque eso fue lo que me cautivó a esa edad, ¿viste? Claro, esa picardía, sí, por ahí, que por ahí uno en los padres o en los sacerdotes no busca eso. Y luego lo reencuentro, porque después le pierdo el rostro. Un día voy a preguntar por él, no, ya no está más, ¿dónde está? No sabemos. Claro, los jesuitas lo habían mandado de castigo a Córdoba y quedó ahí como varios años hasta que lo traen a Buenos Aires, años después, de obispo auxiliar, y yo ya estaba en el seminario. Entonces yo lo reencuentro a él, siendo yo seminarista, años después. Mira vos. Y yo me acerco, ¿viste? Entonces un día, la vez que vi, estábamos en una reunión, qué sé yo, él estaba ahí. Entonces yo me acerco al final y le digo, padre, usted, me dice, yo le digo, usted no se acuerda de mí, pero yo sí que no me voy a acordar, me dice. Se acordaba. O sea, se acordaba y empezó a decir cosas. Entonces, vos sos el Total. que está. Bueno, no te acuerdes tanto. ¿Se acuerda? Bien. Te di una nota y hablabas cómo Francisco vino a la Argentina, ahora cuando... Eso es una frase que la dice ¿Quién? El arzobispo García Cuervo, el arzobispo de Buenos Aires. Compartila. Él dice que toda la gente se queja, dice que Francisco no vino a la Argentina. Él dice, yo creo que con la muerte finalmente vino a la Argentina porque de alguna manera es como que dejó en nosotros un deseo de conocerlo más, ¿no? En todos, ¿no? Incluso yo creo que él tenía un carisma de estar cerca de los que están lejos. Eso era muy, muy de Jorge Bergoglio, ¿no? Él estaba cerca de los que están lejos. Bien. Y creo que ahí, aún ahora, la gente que se sentía lejos de él, ahora se siente cerca de él, porque te das cuenta, este tipo era extraordinario, era una cosa,
viste, era una cosa... Recién me hablaba con alguien acá afuera, me decía, no va a haber otro Pergolesi. Y no. No. Qué increíble. Creo que a medida también de que avance en el tiempo nos vamos a dar cuenta también lo que fue Francisco. Y la pérdida es muy grande en términos personales, afectivos, pero también es muy grande el agradecimiento de haberlo tenido cerca, fue nuestro. ¿Viste? Sí, muy argento además en su forma. Muy también, argento, ¿no? Más allá de que imagino que cuando uno es papa, no, pero dejas de ser de donde sos un poco, pero él siempre fue muy argentino. Siempre hay un documento oficial que, no creo que es Evangelio Gaudium, pero donde él dice esos cristianos que son cara de funeral. ¿Viste? Que eso es muy argentino, ¿viste? Como en todo en todas las cosas que decía. Famoso hagan lío, primerén, ¿viste? Primerear, ¿viste? Bolero, con San Lorenzo. Con San Lorenzo, ¿viste? Con un tipo muy nuestro, ¿no? Qué increíble que haya sido el líder, ¿no? Que fue. Y realmente, y yo creo que sigue liderando después de muerto, porque su mensaje es tan potente que creo que ahora va a empezar, cuando ya no está el límite de la gente, que por ahí la resistencia que generaban ciertas cosas de él, algunas comprensibles, claro. Pero digo, cuando ya no esté eso, su mensaje va a quedar, ¿viste? Va a ir refugiando cada vez más. Ahí está la vida después de la muerte. Ahí está la vida después de la muerte, tal cual, y él sigue liderando. Pero además yo creo que está vivo junto a Jesús, además de eso, ¿no? Claro. Te nombramos hoy también como el cura tuitero. ¿Te gusta? Bueno, ahora ya es ex, ¿viste? Sí, mira. ¿Le seguís diciendo Twitter como todos? Estuve en las redes mucho, pero hasta hace unos años me salí de todo. Epa. Mantengo ex. Sí. O X, no sé, o Twitter. No, yo le sigo diciendo Twitter. No tuiteo mucho, pero en una época sí tuve fuerte presión, sentía que era como estar en medio de las... sentía que era un modo de ser, ¿viste? Francisco decía que los curas teníamos que ser pastores con olor a oveja. Es decir, estar cerca de la gente. Ahí. Entonces, bueno, pero después me sentí que también salían, viste, que había mucha agresividad, mucha vanidad, mucho peor. Entonces opté, digo, esto no es para mi generación. Okay. Y mira, una vez me pasó una cosa muy graciosa en la cocina de la casa de mi madre. Cuente. Estábamos en la casa de mi madre y mi mamá en ese momento tenía Instagram, ya murió también. Tenía Instagram, ¿no? Y veo que estaba con el teléfono y lo que estaba haciendo, me dice, me estoy borrando de Instagram. Le digo, ¿por qué? Y me dice, ¿vos sabés qué? Hace un rato me dice, estaba mirando una foto y eligiendo un filtro. Y dice, y yo no llegué a esta edad para andar poniendo filtro en una foto. Qué genia, entendió todo. Me hizo pensar mucho eso. Y me hizo pensar y dijo, viste, como que entendí que también había algo que por ahí despertaba en mí el tema de las redes, que no era tan, viste, que a mí, digo. Sí. Entonces elegí como no estar en el día a día. Porque no tengo más redes, no tengo Facebook, no tengo Instagram. Pero sí Twitter, o sea, sí ex. Sí, no veo mucho, pero a veces tuiteo, no mucho, pero por semana. ¿Por qué quiero quedarme con esto? Porque de las redes sociales, no sé, Instagram es más de las fotos y el momento, y Twitter o ex es como el lugar de los haters, como se dice. Y ¿no crees que ahí es un poco de hacer rebeldía, hablar de fe, de esperanza, de amor a Dios? Creo que sí, y no tengo mucho hate, yo, gracias a Dios. Sí. Pero era muy ruidoso el lugar. Es ruidoso el lugar, pero creo que a veces, viste, decir una cosa que haga pensar puede ayudar, no sé. ¿Crees que Dios tendría Twitter? Yo creo que lo tiene. Yo me hago la viva preguntando y después tengo que bancarme la respuesta de Fabi. Porque vos fíjate, ¿qué es Twitter? Vos en una expresión cortita tratás de decir algo, condensar una idea profunda, ¿no? Es como un relato de algo, de lo que sea. ¿Viste una película? Twitter. Una cosita. Yo creo que Dios es tan inaccesible que de alguna manera todo lo que Él revela es como si fuera un tweet. Claro. ¿Viste? Cristo es un tweet, la iglesia es un tweet, la fe, las religiones son maneras que tiene eso que llamamos Dios de hacer accesible algo que para nuestra mente espacio-temporal es inaccesible. El misterio, Dios, si existe, es inaccesible. Pero, como tuitea,
lo conocemos. Aparece. Sí, lo conocemos, porque él de alguna manera revela, ¿no? Qué fuerte eso que decís. ¿Qué desafíos y oportunidades, Fabián, encontrás, bueno, al hablar de Dios en estos ambientes ruidosos, acelerados, con tanta, bueno, muy polarizados y además todo tan efímero, tan inmediato, tan que ya se va? Yo creo que es el mejor momento de la historia para hablar de Dios. Porque creo que, mira, Francisco, el Papa, dice una frase cuando empieza Evangelii Gaudium, un documento que escribió muy al inicio de su pontificado. Y te hago un juego, digo, con la gente, digo, dice, el gran problema del mundo actual es, cada uno piense, ¿qué diría? ¿Cuál es el gran problema del mundo actual? Te podría decir, ¿cuál es el gran problema de mi vida? ¿Cuál es el gran problema de la humanidad? Y él dice, es la tristeza. Entonces no dice ni la guerra, ni la violencia, dice la tristeza. Entonces, evidentemente, vivimos un tiempo tan triste, de tanto abandono, de tanto aislamiento, tanto rechazo, tanto desamor, que creo que la propuesta de un amor, de un Dios que sea amor y que sea genuino, que no sea careta, que no sea institucional o en el sentido de humo, que no sea funcionario. Creo que esa propuesta es es como tener agua en medio del Sahara, ¿viste? O un aire acondicionado en enero en Posada. También. ¿Viste? Como tener algo que te alivia. Que alivia, ¿viste? Que necesitas. Yo creo que hay mucho hambre de Dios en este momento. Por eso yo creo que es un momento muy desafiante y creo que ojalá las religiones, los creyentes, digo, la Iglesia Católica, ojalá tengamos la apertura de lanzarnos a ese desafío con mucha valentía, porque hay que ser valientes y animarse a explorar respuestas nuevas, a situaciones nuevas. Va por ahí. Somos un poco, digo, en general la sociedad más apática, como que no miramos tanto. Porque estamos encallecidos, es como un callo, ¿viste? Que vos te haces porque te lastimaste. Sí, claro, somos apáticos, sí, estamos como muy juzgados. Digo, todos, ¿no? Y vos te das cuenta los terribles problemas que hay hoy en nuestra patria, pero en el mundo, no sé, los femicidios, la violencia de género. ¿Cómo puede ser que habiendo tanta conciencia, ¿no? Sí. De Hoy eso, se habla de eso. Se habla, se valora mal. O sea, pero ¿cómo puede ser que siga existiendo y que hasta pareciera que hasta crece? ¿Viste? Entonces, evidentemente, vivimos en tanta crueldad que necesitamos dar otro discurso. Digo, hay mucha crueldad dando vuelta, mucha crueldad. Y a veces viene incluso desde el liderazgo, ¿no? Desde lugares donde donde debería haber otra cosa. Calmar más que agitar. Linkeando un poco esto de la tecnología, las redes y bueno, tu deseo que decías hoy más temprano en la charla, el ayudar a los demás, el ser empático, no en mirar al otro. ¿Cómo surgió la idea de Pulenta? Pulenta surge... Contame primero qué es Pulenta. Pulenta fue un programa que hicimos para generar donaciones en cripto que terminen en una hora concreta, ¿no? Entonces, en concreto fue una casa que hicimos en la Villa 31 en Buenos Aires, que hoy es un hogar para mujeres en situación de vulnerabilidad o de riesgo, ¿no? Se llama Amparo, creo que Amparo Materno, ahora sí es un nombre, no es ese nombre, pero es en la Villa 31. Fue a través de un convenio que hicimos con Excapit, que era una billetera cripto, y Paisanos, que era una empresa de software. Hicimos una campaña para que el que quisiera pudiera donar en cripto y convertir ese cripto en USDT y eso en material concreto para la casa. construir. Fue un programa que surge con un amigo mío, surge en Madrid de la idea. De hecho, también creo que fue un podcast. Bueno, un amigo, muy amigo mío que vivía en Madrid en ese momento, Santi Siri, él estaba desarrollando en ese momento el UBI, que es el Universal Basic Income, que es como una especie de renta básica universal en cripto, donde vos certificás que sos un ser humano, te inscribís ahí y recibís un UBI por hora, ¿no? Una moneda, un cripto. Entonces yo digo,
Ahora, yo le decía a Santi, la gente que más necesita hacer eso no tiene no acceso puede a hacerlo porque era muy difícil certificar tu existencia. Vos tenías que ponerte una cámara, decir una frase en inglés, subir. Entonces Genial esto de certificar la existencia. Claro, sí, la humanidad, que vos sos un ser humano. Claro, el famoso no soy un robot. Exacto, pero era a través de un video con una frase que era yo, Fabián Báez, certifico que soy un ser humano, pero era en inglés, para que reconozca el bot. Con lo cual, era algo para pocos. Entonces digo, ¿cómo podemos hacer? Entonces la primera idea fue, hagámoslo, hagamos UBI para la gente de los barrios. Y ahí empezamos a trabajar en la 31, en el Club Mujica. Lo primero que hicimos fue, sin mucho conocimiento, un curso cripto para jóvenes de la villa, que terminó siendo un curso de educación financiera, que hicieron 120 chicos, lo hicieron en el año 22. ¿No? Y de esos 120 chicos, hay uno de ellos que hoy estudia en la universidad, le costó 2 años, pero hoy está estudiando programación. Va por ahí. Está a nivel universitario, ¿viste? Con lo cual, Pulenta fue parte de una cosa mucho más grande que era cómo hacer que toda la tecnología cripto llegue concretamente a la gente, ¿no? Porque la blockchain como tal va a tener evidentemente que va a transformar el mundo y esperemos, aunque por supuesto que los grandes capitales siempre son los que a la larga terminan manejando todo, pero esto, si vos no lo presionás, no sale. Pero bueno, esto de unir el mundo cripto, blockchain y demás con causas sociales, a muy pocos se les habrá cruzado por la cabeza. Yo creo que a mucha gente, y de hecho me pasa hoy, porque ya Pulenta como tal no existe hoy, fue ese proyecto, ¿no? Puntualmente para construir esa casa. Construir eso que está bien. Ahí es maravilloso, estuve justo el sábado, pero hay mucha gente que participó en el proyecto que está haciendo cosas así y más grandes. Eso te iba a decir. Incluso uno que está en España, así como hay. O sea, se pudo replicar desde lo que fue Pulenta. Por lo menos en la gente que participó hubo, viste, y mirá, 2 años, 3 años después, viste, vos te sale y estamos hablando de esto, viste, es decir, el deseo de que el avance tecnológico sea un avance real, humano, viste, que sea tangible, humanizar también. La tecnología, humanizarla, ¿no? ¿Viste? Humanizar la tecnología. Hay mucha inteligencia artificial, que está buenísimo, pero bueno, hay que de la emocional y de la humana, ¿no? Hay que también no dejar de prestarle atención a eso. Te escucho hablar y mucha gente nos está escuchando desde este llamado tuyo, si se quiere, de prestarle atención al otro, el querer ayudar a los demás. Rosa también el rol de la política, ¿no es cierto? O de buscar un cambio social. ¿Qué le dirías a una persona que quiere involucrarse? Pero bueno, en tu caso fue a través de la iglesia, imagino, a través de la religión, de la fe, que si puede ser ese camino, puede ser de otra forma. Por ahí sentimos que no podemos hacer mucho desde nuestro lugar. Yo creo que el que quiere hacer política está eligiendo lo mejor del mundo, porque es transformar la vida de la gente. Pero si te gusta mucho la plata, no te dediques a esto, porque vas a terminar en el infierno, te vas a condenar. Porque si te gusta mucho la plata, te vas a robar la comida de los pobres. Entonces, si querés ser político, es lo mejor que puedes hacer. Ahora, si te gusta mucho la plata, tené cuidado, porque si te robás la comida de los pobres para hacerte vos una pileta en tu casa, ojito, porque un día va a llegar Dios a tu vida. Y ahí hay que... Claro, creo que es muy serio. Muy serio dedicarse a la política. Santo Tomás, y el Papa Francisco lo retoma, dice que la política es la forma más grande de amar, de caridad, la forma más alta de caridad. Entonces, porque busca el bien común. Terminás haciendo el bien a la gente. Y lo ves cuando políticas públicas funcionan, vos ves, ¿viste? Cuando tenés un lugar como, no sé, donde las personas, donde los pobres están atendidos en un excelente centro de salud, por ponerte un ejemplo, bueno, esto le cambia la vida a la gente. Porque el pobre se muere antes de tiempo. O sea, no es una cuestión, no es un discurso. El pobre se muere antes de tiempo porque no tiene un tomógrafo, porque no tiene, no sé, una posibilidad de... Sí, un tratamiento. Sí. Entonces, y todo eso tiene que ver con la política. Entonces,
Yo creo que el que tiene ganas de cambiar las cosas, ojalá que lo haga, que se meta, que se involucre, que busque, que tenga la idea que tenga, pero si le gusta mucho la plata, mejor que no. Bien, y desde tu llamado hacia el rol eclesiástico, hay jóvenes que, ¿cómo se está moviendo, digamos, el futuro de los sacerdotes en Hay el muy país? pocas vocaciones, hay muy pocos seminaristas, pero yo estoy notando, y de hecho tuve una reunión estoy notando un reverdecer de la fe en jóvenes, te diría entre 30 y 40 años, más bien gente de ciertas búsquedas intelectuales. Veo que está pasando algo que en los últimos meses, que me llama muchísimo la atención. De hecho, yo ahora estoy acompañando a 4 que no se conocen entre sí, 4 jóvenes de 28, 35, ¿eh? Que se quieren 2 bautizarse y otros 2 tomar la comunión y confirmarse. O sea, ¿de qué? No sé. De cómo viene. Entonces veo que hay como un despertar y genuino, ¿no? Quizás tenga que ver con esto que hablabas del hambre, de la necesidad. Pero en términos de vocaciones creo que hay pocas y quizás tenga que ver porque nuestra forma de vida, la forma de vida de los curas, y no es una vida entusiasmante, quizás, no. Es que qué bueno. Bueno, tendremos que ir como... Un desafío, capaz, por ahí, ¿no? Sí, claro. Yo estoy en la Universidad Católica, voy a trabajar. Sí. Y me doy cuenta que hay tanta gente, tantos jóvenes con tantas ganas de hacer cosas, que a veces digo, la consagración religiosa es una manera excelente, no es la única, claro, pero es una manera excelente de encauzar, entregar la vida para Seguro. Y sobre todo ser feliz. Porque si no sos feliz vos no tiene sentido. La búsqueda del bienestar corporal, por supuesto, somos cuerpo, mente y espíritu, y creo que como sociedad se le prestó mucha atención en algún momento al cuerpo y al estético, después también a la formación, al conocimiento académico, y ahora lo espiritual como que parecía que había quedado de lado. Y por acá, por nuestro podcast, por Oxígeno, han pasado científicos, empresarios, gente vinculada al mundo startup y demás, y todos hablaban de la importancia de la pata espiritual en sus caminos, en sus carreras y en sus búsquedas. Así que bueno, sin dudas que somos también ese espíritu, eso que no se ve, pero en lo cual creemos. Absolutamente. Y te voy a preguntar a vos, Fabián, que esto le preguntamos a todos y con esto aprovechamos a cerrar. ¿En dónde encontrás, Fabi, vos, tu bocanada de aire, tu momento, tu respiro? ¿En dónde encontrás tu oxígeno? Estoy seguro que todos te habrán dicho lo mismo porque es el amor. Es en el amor en todas sus formas, ¿no? San Juan Pablo II decía: yo me pongo de rodillas ante cualquier amor porque ahí está Dios, ¿no? O sea, primero el amor que intuyo, creo. Si vos crees que hay un Dios que te ama, ya la vida no estoy arrojado de la existencia. Mi vida no es un absurdo, ¿viste? No es una náusea, ¿no? No, mi vida es una historia de amor. Pero después en el amor, y eso después se concretiza en el amor humano, el amor de mi familia, de mi comunidad, mi parroquia, la gente, la viejita que viene, la que se queja, ¿viste? La que tiene el hijo enfermo, el que tiene... O sea, la vida de una comunidad que es la vida misma, ¿no? El amor de mis hermanos, mis primos, mis tíos, o sea, el amor de la familia, el amor... Me parece que eso, ese para mí es el... Y mirá, ¿por qué nos levantamos cada día? ¿Por qué uno se levanta cada mañana? Yo creo que nosotros nos levantamos cada mañana porque aspiramos a tener encuentros profundos y significativos. Si no, la vida no tiene sentido. Con tu esposo, con tu pareja, con tu hijo, con tu madre, con quien sea. Si vos no aspirás a tener un abrazo que te una a alguien, la vida... Entonces es el amor lo que, como dice la canción, el amor el que sostiene el universo, ¿no? Es el amor el oxígeno. Para mí. Gracias, Fabi. Gracias a vos. Gracias por haber venido a Oxígeno, por charlar y volver a estar a full ahí en Twitter. Fabián, entonces, el cura tuitero, el padre de Fabián, aquí en Oxígeno para Crear.